Capítulo 17. Todo se ha cumplido. Abandono. ¡Qué palabra tan agobiante! Abandonado por la familia, abandonado por un cónyuge, abandonado por una gran empresa. Pero nada compara con ser abandonado por Dios. Jesús gritó con fuerza. Mateo 27:46. Fíjate en estas firmes palabras. Otros escritores usaron la palabra griega para gritar con fuerza, como la descripción de un rugido. Los soldados no están pidiéndole que hable más alto. El cordero ruge. Se oscurecerán el sol y la luna. Rugirá el Señor desde Sión. Tronará su voz desde Jerusalén. Joel 3:15 y 16. Cristo levanta hacia el cielo su pesada cabeza y sus párpados caídos, y gasta sus últimas energías gritando hacia las esquivas estrellas. Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Nosotros preguntaríamos lo mismo. ¿Por qué a él? ¿Por qué abandonaste a tu hijo? Abandona a los asesinos. Deserta a los malhechores, vuelve la espalda a los pervertidos y a los traficantes del dolor. Abandónalos a ellos, no a él. ¿Por qué abandonas a la única alma sin pecado en la tierra? Ah, es la palabra más dura de todas. Abandono. La casa que nadie quiere, el niño que nadie reclama, el padre que nadie recuerda, el Salvador que nadie entiende. Jesús rasga la oscuridad con la pregunta más solitaria del cielo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un momento, ¿acaso David no nos dijo, ¿no he visto justo desamparado? Salmos 37:25. ¿Se equivocó David? ¿Jesús tropezó? Ni lo uno ni lo otro. En ese momento, Jesús es cualquier cosa menos justo. Pero sus errores no son suyos. Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Primera de Pedro 2:24. Cristo llevó todos nuestros pecados en su cuerpo. ¿Puedes imaginar que hicieran públicos tus pecados pasados? ¿Puedes visualizarte parado en un escenario mientras están proyectando en la pantalla detrás de ti una película de cada segundo secreto y egoísta? ¿No te esconderías debajo de la alfombra? ¿No gritarías para que los cielos tuvieran misericordia? ¿Y no sentirías solo una fracción de lo que Cristo sintió en la cruz? ¿El gélido desagrado de un Dios que odia el pecado? Cristo llevó todos nuestros pecados en su cuerpo. ¿Ves a Cristo en la cruz? Un chismoso cuelga allí. ¿Ves a Jesús? Desfalcador, mentiroso, intolerante. ¿Ves al carpintero crucificado? Maltrata a su esposa. Es adicto a la pornografía y es un asesino. ¿Ves al niño de Belén? Llámalo por sus otros nombres. Adolfo Hitler, Osama Bin Laden y Jeffrey Dahmer. Un momento, Max. No agrupes a Cristo con esos malhechores. No escribas su nombre en la misma oración con los de ellos. No lo hice yo. Él lo hizo. De hecho, hizo más. Más que poner su nombre en la misma oración, se puso a sí mismo en el lugar de ellos y en el tuyo. Con las manos abiertas por los clavos, invitó a Dios. Trátame como los tratarías a ellos. Y Dios lo hizo. En una acción que destrozó el corazón del Padre, pero que honró la santidad del cielo, el castigo que purga pecado cayó sobre el Hijo eterno e inmaculado. El punto culminante de la historia había llegado en este momento, con una frase final. Detente y escucha. ¿Puedes imaginarte el grito final desde la cruz? El cielo está oscuro. Las otras dos víctimas están quejándose. Las bocas burlonas están calladas. Quizás se escuchan truenos. Tal vez hay llanto. Quizás hay silencio. Entonces, Jesús respira profundo, aprieta sus pies contra el clavo romano y grita:
Todo se ha cumplido. Juan 19:30. ¿Qué se ha cumplido? Nuestra incapacidad para terminar lo que empezamos es evidente en las tareas más sencillas. El césped cortado parcialmente, un libro leído hasta la mitad, cartas comenzadas pero sin terminar, una dieta abandonada, un auto sobre bloques, y lo vemos en las áreas más dolorosas de la vida. Un niño abandonado, una fe fría, los cambios de un trabajo a otro, un matrimonio destrozado, un mundo sin evangelizar. ¿Estoy tocando algunas llagas dolorosas? ¿Alguna probabilidad de que le esté hablando a alguien que esté considerando darse por vencido? Si es así, quiero animarte a permanecer. Quiero alentarte a recordar la determinación de Jesús en la cruz. Jesús no se rindió, pero no pienses ni por un minuto que no estuvo tentado a hacerlo. Observa su mueca de dolor mientras escucha a sus apóstoles murmurando y discutiendo. Míralo llorar sentado frente a la tumba de Lázaro, o escucha sus gemidos mientras se aferra al suelo en el Getsemaní. ¿Quiso darse por vencido alguna vez? Puedes estar seguro. Por eso sus palabras son tan espléndidas. Todo se ha cumplido. El plan desde el comienzo de la historia para redimir a la humanidad se había cumplido. El mensaje de Dios para los seres humanos se había cumplido. Las obras que Jesús hizo como hombre en la tierra se habían cumplido. La tarea de seleccionar y adiestrar embajadores se había cumplido. El trabajo estaba terminado. La canción había sido cantada. La sangre había sido derramada. El sacrificio había sido hecho. El aguijón de la muerte había sido removido. Todo estaba hecho. ¿Un grito de derrota? Difícilmente. Si no hubiera tenido sus manos atadas, me atrevo a decir que un puño triunfante habría golpeado el cielo oscuro. No, este no fue un grito de desesperación. Fue un grito de determinación. Un grito de victoria. Un grito de satisfacción. Sí, hasta un grito de alivio. El luchador permaneció, y gracias a Dios que lo hizo. Gracias a Dios que soportó, porque no podemos lidiar con nuestros propios pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Marcos 2:7. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿Cómo trató Dios con tu deuda? ¿La ignoró? Pudo haberlo hecho. Pudo haber quemado el estado de cuenta. Pudo haber ignorado tus cheques devueltos. Pero, ¿haría esto un Dios santo? ¿Podría hacer eso un Dios santo? No, no sería santo. Además, ¿así es como queremos que Dios maneje su mundo? ¿Que ignore nuestro pecado y, por ende, respalde nuestra rebelión? ¿Te castigó por tus pecados? Otra vez, podía hacerlo. Pudo haber tachado tu nombre en el libro y borrarte de la faz de la tierra. Pero, ¿haría eso un Dios amoroso? ¿Podría un Dios amoroso hacerlo? Él te ama con un amor eterno. Nada puede separarte de su amor. Entonces, ¿qué hizo? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. Segunda de Corintios 5, 19 al 21. La cruz incluyó un poner. Dios puso nuestro pecado en Cristo para así poder poner la justicia de Cristo en nosotros. Algo remotamente similar me ocurrió en un restaurante. El maître d' no quería dejarme entrar. No le importó que Denalin y yo estuviéramos en nuestra luna de miel. Le dio igual que la noche en el elegante club campestre fuera un regalo de bodas. No podía preocuparle menos que Denalin y yo no hubiéramos almorzado para guardar espacio para la cena. Todo esto era irrelevante en comparación con el problema inminente. No llevaba puesta una chaqueta. No sabía que necesitaba una. Pensaba que una camisa informal era suficiente.
estaba limpia y metida dentro de mi pantalón. Pero el señor Smoking, con acento francés, no estaba impresionado. Sentó a todo el mundo. Les asignó una mesa al señor y a la señora Gallardo. Sentó al señor y a la señora más elegantes que tú. ¿Pero el señor y la señora sin chaqueta? Si hubiera tenido otra opción, no habría suplicado. Pero no la tenía. Ya era tarde. Otros restaurantes estaban cerrados o reservados y teníamos hambre. ¿Hay algo que pueda hacer?, imploré. Él me miró, luego a Denalin, y dejó salir un largo suspiro que llenó sus mejillas. Está bien, déjenme ver qué puedo hacer. Desapareció en el guardarropa y apareció con una chaqueta. Póngase esto. Y lo hice. Las mangas eran muy cortas. Los hombros me quedaban muy apretados. Y era color verde limón. Pero no me quejé. Tenía mi chaqueta y nos llevaron hasta una mesa. No se lo digas a nadie, pero me la quité tan pronto llegó nuestra comida. A pesar de todos los inconvenientes de la noche, terminamos con una cena excelente y una parábola mucho mejor. Yo necesitaba una chaqueta, pero lo único que tenía era una oración. El hombre era demasiado gentil para no dejarme entrar, pero muy leal para bajar el estándar. Así que justo el que exigía una chaqueta me dio una chaqueta y nos asignó una mesa. ¿Acaso no fue esto lo que ocurrió en la cruz? ¿Las sillas a la mesa de Dios no están disponibles para los desaliñados? ¿Pero quién entre nosotros es cualquier cosa menos eso? Moralidad desgreñada, descuidados con la verdad, negligentes con las personas. Nuestra vestimenta moral está hecha un desastre. Sí, el estándar para sentarse a la mesa de Dios es alto, pero el amor de Dios por sus hijos es más grande. Así que Él nos ofrece un regalo. No es una chaqueta color verde limón, sino una túnica sin costuras. No una pieza de vestir sacada del guardarropa, sino una túnica que llevó su Hijo, Jesús. El carácter de Jesús fue una tela sin costuras entretejida desde el cielo hasta la tierra, desde los pensamientos de Dios hasta las acciones de Jesús, desde las lágrimas de Dios hasta la compasión de Jesús, desde la palabra de Dios hasta la respuesta de Jesús. Toda era una sola pieza. Todo era un cuadro del carácter de Jesús. Pero cuando clavaron a Jesús en la cruz, Él se quitó su túnica de perfección sin costura y se cubrió con una túnica diferente, la túnica de la indignidad de la desnudez, desnudo ante su propia madre y sus seres amados, avergonzado ante su familia, la indignidad del fracaso. Por unas pocas horas llenas de dolor, los líderes religiosos fueron los victoriosos y Cristo parecía ser el perdedor, avergonzado ante sus acusadores. Lo peor de todo, llevó la indignidad del pecado. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. La ropa de Cristo en la cruz, pecado, el tuyo y el mío, los pecados de toda la humanidad. Recuerdo a mi papá explicándome por qué un grupo de hombres al costado de la carretera llevaba vestimenta a rayas. Me dijo, son prisioneros, infringieron la ley y tienen que cumplir su condena. ¿Quieres saber lo que no olvido sobre aquellos hombres? Que nunca levantaron la vista, nunca hicieron contacto visual. ¿Estaban avergonzados? Lo más probable. Lo que ellos sintieron al costado de la carretera fue lo que nuestro Salvador sintió en la cruz: vergüenza. Cada aspecto de la crucifixión tenía la intención no solo de hacerle daño a la víctima, sino también avergonzarlo. Por lo general, la muerte en una cruz se reservaba para los ofensores más viles, asesinos, sicarios y así por el estilo. Paseaban a la persona condenada por las calles de la ciudad, mientras cargaba su cruz y un rótulo alrededor del cuello que nombraba su crimen. En lugar de la ejecución, lo desnudaban y se burlaban de él. La crucifixión fue tan aborrecible que Cicerón escribió: alejen hasta el nombre de la cruz no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino aún de sus pensamientos, ojos y oídos,
Jesús no solo fue avergonzado ante su pueblo, fue avergonzado ante el cielo. Como llevó el pecado del asesino y del adúltero, sintió la vergüenza del asesino y del adúltero. Aunque nunca mintió, cargó con la vergüenza del mentiroso. Aunque nunca engañó, sintió la vergüenza de un engañador. Como llevó el pecado del mundo, sintió la vergüenza colectiva del mundo. No es de extrañar que el escritor de Hebreos hablara de la deshonra que él llevó. Hebreos 13:13. Mientras estaba en la cruz, Jesús sintió la indignidad y la deshonra de un criminal. No era culpable. No había pecado. Y no merecía ser sentenciado. Pero tú y yo éramos culpables. Habíamos pecado y merecíamos la sentencia. Estábamos en la misma posición que estuve con el Maître D. No teníamos nada que ofrecer, excepto una oración. Sin embargo, Jesús va más allá que el Maître D. ¿Puedes imaginarte al anfitrión del restaurante quitándose su smoking y ofreciéndomelo? Jesús sí puede. No estamos hablando de una chaqueta de segunda mano mal entallada. Él ofrece un manto de pureza perfecta y se viste con mi chaqueta hecha con retazos de orgullo, avaricia y egoísmo. Jesús aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. Gálatas 3:13. Él se vistió con nuestro pecado para que nosotros pudiéramos vestirnos con su justicia. Aunque nos acercamos a la cruz vestidos en pecados, nos alejamos vestidos con ropas de salvación, cubiertos con el manto de la justicia. Isaías 61:10. Y ceñidos con un cinto de justicia y fidelidad. Isaías 11:5. De hecho, terminamos vestidos en Cristo mismo. Se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Gálatas 3:27. No era suficiente para Él prepararte un banquete. No era suficiente para Él reservarte una silla. No era suficiente para Él cubrir los gastos y proveer la transportación a la cena. Él hizo más. Dejó que te pusieras su propia ropa para que estuvieras vestido adecuadamente. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Hebreos 10:14. Nadie tiene que hacer otro sacrificio. No son necesarios más depósitos. El pago fue tan completo que Jesús usó un término bancario para proclamar tu salvación. Todo se ha cumplido. Juan 19:30. Tetelestai, se ha cumplido. Era un término financiero usado para anunciar la cuota final, el último pago. Ahora bien, si la tarea está terminada, ¿se requiere algo más de ti? Por supuesto que no. Si la cuenta está llena, ¿qué más podrías añadir?